Hola, muy buenos días. Hoy día nos encontramos con la clase de historia. El objetivo es reflexionar acerca de la dimensión histórica de las relaciones de trabajo. Una mirada a la historia a través del trabajo. Esa imagen yo la saqué de su texto de trabajo, ¿verdad? El trabajo ante la llegada de los españoles. Los indígenas se adaptaban a los recursos disponibles en el medio ambiente. Cada grupo trabajaba de acuerdo a sus tradiciones culturales y el desarrollo tecnológico que habían alcanzado hasta ese tiempo, ¿cierto? Por lo general se dedicaban a la agricultura y la caza y a domesticar los animales. Utilizaban todo lo que tenían a su alcance, como en el norte, por ejemplo, los aymara, las llamas de la que sacaban su carne, lana y guano, que lo utilizaban como fertilizante y como combustible, y aún lo utilizan. Además eran valiosos medios de transporte, ¿cierto? Cultivaban papas y quinoa utilizando a estos animales, ¿ya? Bueno, y aquí donde dice que los indígenas ocupaban todo lo que tenían a su alcance. Nosotros no podemos decir que aún no lo hagan, los campesinos lo hacen, pero también hemos ido adaptando muchas cosas modernas, ¿verdad? Antiguamente los arados eran de madera y eran tirados por animales y eso han sido cambiados, ¿cierto? Por grandes maquinarias. Los atacameños, los que vivían cerca del desierto, ¿cierto? Desarrollaron el cultivo en terraza. Este es el cultivo en terraza, ¿verdad? Esta forma de trabajo también lo realizaron los peruanos, ¿ya? Crearon múltiples utensilios como, con la lana de llamas y alpaca confeccionaban a telar frazadas y poncho. Con fibra hacían canasto. Con greda hacían tinajas, jarras y platos. Con oro y plata, joyas, ¿verdad? En el centro estaban los mapuches. Vivían de la agricultura, limpiaban la tierra y sembraban, tarea que realizaban las mujeres. También eran las encargadas de recolectar frutos del bosque, tejían a telar, hacían objetos de cerámica, etc. Y cuidaban los hijos. O sea, la mujer era como fundamental en la vida de los mapuches. El trabajo del campesino. Poco a poco se fue agilizando el trabajo del hombre con nuevas formas de trabajo como el arado, la fragua, ayuda de los animales. Bueno, y aquí yo le puse diferentes fotos de cómo se trabajaba antiguamente la tierra y bueno, y estos eran los utensilios tecnológicos que ellos tenían en ese entonces para poder trabajar, ¿verdad? La fragua era de gran importancia, ya que la fragua era la que le ponía las famosas herraduras a los caballos para que ellos no se desgastaran tanto sus uñas, ¿verdad? A la llegada de los españoles, a partir del siglo XVII, debido al estímulo del mercado exterior, las grandes propiedades se dedicaban fundamentalmente al cultivo de trigo, pasando la ganadería a segundo lugar. A partir de aquí, la estancia pasó a llamarse hacienda. Yo creo que más de algunos de ustedes se recuerdan de la hacienda, las que hasta mediados del siglo XX tenían una enorme importancia económica y social. La hacienda era la principal unidad económica del país. En torno a la casa patronal, ¿verdad? Estaban las escuelas, donde lógicamente iban los hijos de los trabajadores, la iglesia, la pulpería era el supermercado que había en eso entonces. Sobre esta base se estructuraba la clase terrateniente chilena. Bueno, ya, la introducción de la agricultura hizo necesario contar con más manos de obra. Aquí nace el inquilino. ¿Quién era el inquilino?
el que tenía derecho a un pequeño pedazo de terreno y trabajar para el patrón junto a su familia. Recibía órdenes del terrateniente. A ver, me voy a detener un poquito en el inquilino. El inquilino era una persona, como dice ahí, que se le pasaba un pedacito de terreno, podía ser una hectárea, donde él vivía junto a su familia. En esa hectárea él podía cultivar y criar animales los que él podía, porque en realidad era una hectárea, ¿ya? Y con eso él tenía que mantenerse él y su familia, o sea, era como en parte de pago en realidad. Mientras el jefe de esa familia trabajaba de lunes a domingo, o sea, los 7 días de la semana, sin horario para el patrón, ¿verdad? Y la esposa de él y las hijas de él eran las encargadas de limpiar la casa patronal, hacer la comida y todos los quehaceres de la casa. Y los hijos del inquilino eran los que tenían que ayudar a su padre en los quehaceres de la tierra. Bueno, o sea, por esa hectárea de tierra ellos tenían que todo el día funcionar de acuerdo a lo que necesitaba su patrón. ¿Ya? ¿Y quién le daba las órdenes a él? El terrateniente era como el capataz que nosotros llamamos ahora, ¿verdad? Era el encargado de vigilar que todos trabajaran. Junto al inquilino surge el peón. ¿Quién era el peón? Era la mano de obra nómade. ¿A qué me refiero con eso? Era gente que andaba de aquí para allá, ¿cierto? Buscando trabajos. Por ejemplo, si había que cosechar papa, ellos entraban a la cosecha de papa. Pero a cambio de eso, también, o sea, no sé, dependía del jefe si es que le daba algo de dinero, porque ellos era a cambio de comida y la protección, que en realidad muchos de ellos dormían afuera mientras se realizaba ese trabajo, ¿ya? El peón era la mano de obra nómade. En 1840 la agricultura nacional se expandió poderosamente. El cultivo de trigo seguía siendo el más importante de esos años. Y Chile vendía a Perú, a California, a Estados Unidos y a Australia, ¿verdad? Entonces tenía un tipo de exportación muy buena. Ya, en 1852 se formaron los latifundios. A cargo de los colones alemanes incorporados los territorios araucanos, se crearon los latifundios regionales de miles de hectáreas. Los latifundios se refiere a una persona dueña de miles de hectáreas, que no todas eran ocupadas, sino que solamente eran de una sola persona, ¿ya? En la zona central continuaron predominando las grandes propiedades. Se crearon instituciones que otorgaban créditos para el fomento agrícola, importándose modernas herramientas y maquinaria, como cuáles. Bueno, nosotros antes, ustedes saben, contábamos con los animales que nos tiraban los arados de madera, que hacían la trilla, etcétera. Bueno, después de esto llegaron los arados de acero, sembradoras, trilladoras, se crearon acueductos, pero no mejoraron la mano de obra en comparación al antiguo siglo. Condiciones de salud y vivienda eran precarias. ¿A qué me refiero? O sea, a lo mejor mejoró la forma de trabajar, ¿me entiende? Fue más expedito, se podían sembrar mucho más hectáreas, pero el patrón no le mejoró la condición de vida a la gente. Ellos seguían siendo los peones, los inquilinos, de unos salarios muy bajos, ¿me entiende? No porque a ellos les haya llegado herramientas mucho más modernas, ellos mejoraron la condición de vida de su gente. ¿Ya? Entonces, en nuestro texto de trabajo, trabajaremos la página de la 82 a la 89. Yo quiero que lean ahí. En realidad, yo hice como un resumen de este trabajo y se van a dar cuenta que es lo mismo, pero aquí está resumido. ¿Ya? Es como para que ustedes vayan adquiriendo mucho más conocimiento del que ya tienen.
Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao.